Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas, porque hay novedades interesantes en este día domingo, sobre todo referidas al mercado de pase. Vamos a meternos de lleno en noticias que tienen que ver con el periodo de transferencias del equipo de Martín de Michelis, porque hay un jugador sorpresa, por decirlo de alguna manera, que podría estar llegando al equipo de Núñez. Es un futbolista el cual prácticamente no se había mencionado durante todo este periodo y finalmente todo parecería indicar que va a convertirse en refuerzo. Después vamos a hablar de 3 jugadores que podrían llegar a irse, uno que rechazó una oferta pero que sigue en negociaciones para partir, otro que está esperando a ver qué es lo que sucede, si el equipo que lo quiere paga o no la cláusula de rescisión, y después hay otro el cual ya se cayó una venta por él hace un par de días y está esperando también a ver si llega o no otro ofrecimiento. Y por último, ya dejando de lado el mercado de pases, vamos a hacer un resumen de lo que fue la reunión de comisión directiva donde se conoció un superávit económico que River ha tenido durante la temporada 2022-2023 y vamos a aventurarnos un poco en lo que puede llegar a ser el equipo del martes contra Inter, aunque todavía de Michelis tiene un par de dudas. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de Nicolás de la Cruz. Más allá del refuerzo que mencioné antes que va a sumar River, me parece que hay que priorizarlo del uruguayo porque rechazó nuevamente una oferta del fútbol catarí. ¿Por qué digo una nueva oferta? Porque ya con anterioridad había dejado de lado un ofrecimiento de un equipo del Medio Oriente y nuevamente en esta ocasión la ha rechazado. No sabemos específicamente por qué, porque la realidad es que si es por una cuestión económica, De la Cruz debería irse a jugar a ese fútbol en cuestión, pero seguramente haya recibido algunos llamados a algunas conversaciones que habrá tenido con parte de los miembros de la selección uruguaya de fútbol de que no le conviene irse a ese fútbol en cuestión, porque la realidad es que si bien en cuanto a lo económico el fútbol de Qatar está muy por encima no solamente del fútbol argentino sino de algunos equipos muy importantes de Europa, hay que ver cómo sigue su recorrido en lo que respecta a su trayectoria y a sus convocatorias para formar parte del combinado nacional charrúa. Recordemos que De la Cruz jugó el Mundial de Qatar, tiene tan solo 26 años y seguramente en caso de seguir teniendo un buen nivel vaya a ser convocado para jugar la Copa América 2024 del año que viene y también el Mundial en el 2026. Por eso mismo es clave que decida su futuro. Es cierto que ya hace 6 años que está acá en River y es lógico que quiera partir. No es una novedad que el futbolista en cuestión esté esperando ese ofrecimiento del fútbol europeo. De hecho, se había mencionado que la Lazio de Italia podía llegar a quererlo y obviamente si bien a lo mejor su contrato en cuanto a lo económico no es tan elevado como el que le iban a dar en Qatar, Lazio juega UEFA Champions League y obviamente la liga italiana en cuanto a lo deportivo está muy por encima de la liga de Qatar. Por eso mismo hay que aclarar un par de cosas. Primero, obviamente que De la Cruz haya rechazado esta oferta es una buena noticia porque en principio todo parecería indicar que va a estar sin ningún problema el día martes. Esto casi con seguridad iba a ser así aunque aceptara la oferta, porque River no iba a permitir que se fuera antes del partido contra Inter, pero ahora cada vez hay más posibilidades de que en caso de que el más grande siga avanzando de ronda, De la Cruz pueda también estar en los cuartos de final, salvo que durante esta semana aparezca esa oferta del fútbol europeo que termina de convencer al jugador, pero en definitiva es una buena noticia. Y la otra cuestión que hay que tener en cuenta obviamente es que el uruguayo ya quiere una transferencia, no porque quiera irse de River. De hecho, hemos visto su rendimiento durante los últimos 2 meses sobre todo y ha sido verdaderamente excepcional. Una de las figuras del equipo campeón de Martín de Michelis, convirtiendo goles importantes como un tanto ante Defensa y Justicia, otro gol ante Instituto, un verdadero golazo de tiro libre ante el Colón, uno de los 3 goles que le marcó a Estudiantes el día que el Millonario salió campeón, pero esto viene ya desde hace tiempo. Nunca se fue libre, siempre que tuvo que renovar su contrato lo hizo, por eso la promesa de venta está activa, pero no al fútbol qatarí, sino a un equipo europeo.
Y vamos ahora a hablar de este jugador que durante este mercado de pases no ha sido mencionado prácticamente nunca, más allá de lo que sucedió hace aproximadamente 72 horas, y tampoco se lo había mencionado con tanta fuerza en los anteriores periodos de transferencia, porque como ya sabemos, la Secretaría Técnica comandada por Enzo Francescoli es de volver a llamar a futbolistas a los que ya fue a buscar en anteriores recesos y que no los pudo traer por diferentes motivos. El jugador en cuestión es Nicolás Fonseca, que hoy por hoy se está desempeñando en el Montevideo Wanderers, equipo de la primera división del fútbol uruguayo. Tiene 24 años y se desempeña como mediocampista central. El principal motivo por el cual River no lo trae como refuerzo en este momento, sino que la prioridad es tratar de cerrarlo en estos días para que sea una incorporación en enero del año que viene, es porque esa posición hoy por hoy está totalmente cubierta con Enzo Pérez, Matías Craneviter, Rodrigo Liendro, y a la espera de que en este mes de agosto, sobre el final y en inicio de septiembre, también pueda recibir el alta Bruno Zuculini. Estamos hablando de 4 jugadores que se desempeñan como volante central. De hecho, debido a esto, Felipe Peña Villafuera, que estaba a préstamo en Arsenal, rescindió su cesión allí y se fue a jugar a Lanús. Nicolás Fonseca es un volante central de muy buen pie, que tiene buen quite, buena ubicación, pero existen algunas cuestiones que pueden hacer dudar el fichaje, porque River está trayendo un futbolista ya de 24 años. ¿A qué quiero decir con esto? Cuando se hablaba de la incorporación de Boselli, de Sebastián Boselli, si bien es cierto también que es una posición totalmente distinta, porque Boselli es central y Nicolás Fonseca es mediocampista central, en el caso del zaguero tenía tan solo 20 años, por lo que más allá de su rendimiento, a lo mejor River no estaba teniendo una gran pérdida económica, porque la verdad es que iba a poder transferirlo al fútbol europeo más allá de que su rendimiento no fuera el mejor. En el caso de Fonseca, con 24 años, a menos de que tenga un buen nivel, parecería complicado que River pudiera transferirlo después a algún equipo del viejo continente. Es verdad que todavía no se han dado a conocer los montos del traspaso, es decir, a lo mejor River no está pagando tanto dinero y en definitiva no sería una transferencia tan complicada. Por eso mismo, desde el millonario quieren cerrarlo en este momento, pero no quieren hacerlo tampoco por una cifra tan elevada. Está claro que si River lo va a dejar 6 meses más en Montevideo Wanderers y se va a sumar al plantel de Micheli recién en enero del 2024, esto quiere decir que el número total de la transferencia debería ser disminuido. También es cierto que lo más probable es que River le deje un porcentaje al conjunto de Uruguay en caso de que se dé esa transferencia al exterior, para que en un futuro se vea beneficiado nuevamente en materia económica. Y ahora toca hablar de Lucas Beltrán, porque mucho se ha mencionado durante las últimas 48 horas de que el Benfica iba a hacer uso de la cláusula de rescisión, de que los números, debido a la inminente venta de Gonzalo Ramos, delantero portugués que se desempeña en el conjunto luso, daría que el Benfica pague los 25 millones de euros. Recordemos que ya debido a que quedan menos de 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina, automáticamente la cláusula de Beltrán ha pasado de 20 a 25 millones de euros. Hay que decir que este número quizás no parecería ser tan elevado para el fútbol europeo, sobre todo teniendo en cuenta si el Benfica está a punto de vender a su delantero titular en alrededor de 80 millones de la moneda europea. Pero aún así no parecería tan sencillo que se haga una erogación por estos números. River ya ha dejado claro que el futbolista es innegociable, no se puede decir que es intransferible, porque la realidad es que tiene cláusula de rescisión. Es decir, si alguien pone ese monto, dependerá exclusivamente de la decisión del propio delantero de si se queda o no en el más grande, por lo menos hasta fin de año. Después también hay que tener en cuenta que mucho va a depender del partido del martes. La realidad es que Beltrán no ha tomado una decisión en caso de que el Benfica ponga la cláusula. Esto todavía no ha sucedido, también hay que tener en cuenta. Si bien ha habido comunicación directa por parte de los directivos del elenco portugués con la representación de Beltrán, la realidad es que todavía el Benfica no ha hecho uso de la cláusula de rescisión. Pero el partido del martes es clave, porque si River sigue en la Copa Libertadores, tendrá un motivo más para convencer al atacante de que se quede por lo menos a disputar toda esta Copa Libertadores. Después, en enero del 2024, se va a poder hablar de una transferencia seguro sin ningún tipo de inconveniente, y más allá de que River ya esté clasificado para jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Ahí, lamentablemente, River tendrá que o armar otro equipo, otra delantera con otros jugadores, pero para esta edición está claro que Beltrán es un jugador verdaderamente importante, y en caso de que River
no logre pasar a Inter de Porto Alegre y quede eliminado en los octavos de final, seguramente desde el millonario no pueden hacer mucho para convencerlo. Al equipo de Núñez le quedará una sola competencia por disputar en lo que queda del año, que es la Copa Liga Profesional, y tiene muchos delanteros. De hecho, contrató uno en este mercado como lo es Facundo Colidio, por lo que lo deportivo en este caso será clave, porque River ahí podría llegar a convencer a Beltrán de que se quede. El jugador ha manifestado muchas veces que su deseo es salir campeón de América con River, pero si llega a aparecer esa oferta de la cláusula de 25 millones de euros por parte del Benfica, habrá que ver qué es lo que termina decidiendo el futbolista. Y vamos ahora a hablar de Robert Rojas. ¿Por qué vamos a hablar del paraguayo? Porque su salida prácticamente era un hecho. Estaba todo arreglado entre el Inter y el Vasco da Gama de Brasil, club que hoy por hoy es dirigido por Ramón Ángel Díaz. El futbolista guaraní se iba a ir al elenco brasileño a cambio de $1 millón de préstamo, es decir, iba a ser una cesión con cargo, y posteriormente una opción de compra por $3,5 millones si es que el futbolista jugaba el 60% de los partidos. Algo habrá cambiado, o al Vasco da Gama le parecía un número muy excesivo, o en definitiva los números que llegaron a River cuando estaba todo para cerrarse, es decir, estos números que les estoy hablando eran los que estaban cerrados de palabra. Después todo esto hay que pasarlo tal cual al papel, y seguramente algo no habrá sido hecho de manera correcta. El jugador quiere una salida, lo ha mencionado su representante, más allá de que De Michelis lo tiene en cuenta, porque es verdad que en su momento, cuando volvió de jugar la fecha FIFA con la selección paraguaya a mediados de junio, lo dejó afuera del partido contra Instituto. La realidad es que después lo tuvo en cuenta, fue titular con The Strongest, fue titular contra Barraca Central, fue titular contra Rosario Central, y el otro día que fueron titulares Paulo Díaz y González Pires en la sala central, el primer defensor suplente en el banco, más allá de la llegada de Romero Funes Mori, fue Robert Rojas. No estuvo ni Mamana, no estuvo ni Herrera, ni estuvo ni Elías Gómez, por lo que el paraguayo es considerado por el DT por lo menos de manera actual, y seguramente el martes esté en el banco de suplentes contra Inter. Pero ahora ha aparecido un nuevo equipo interesado, y es nada más y nada menos que Vélez Sarsfield. Está claro que River ya ha dado a conocer que únicamente quiere transferirlo. River no está dispuesto a mandar a préstamo a los futbolistas por los cuales pagó en su momento un dinero importante. Pasa con Paradela, que lo quería Racing, pasa también con Elías Gómez, que es pretendido por Independiente, y ahora pasa con Robert Rojas y Vélez. El Fortín, está claro, no puede hacer una gran inversión para contratar al paraguayo, por lo que está analizando comprar un porcentaje de la ficha. River tiene el 90% del pase y pagó alrededor de $2,5 millones por ese número, por lo que River podría vender la mitad de lo que le pertenece, es decir, 45%, en alrededor de $1.250.000. Veremos si todo esto llega a un buen puerto, pero tarde o temprano los caminos de River y Robert Rojas terminarán separándose. ¿Y por qué en pantalla aparece Franco Armani, subcapitán del equipo, arquero de innumerables atajadas históricas durante su lapso en River? Porque su representante ha dicho algunas palabras que pueden llevarnos a pensar de que este será el último año de Armani con la camiseta de River. El agente deportivo en cuestión del portero dijo básicamente que va a terminar su contrato, porque se había rumoreado también de que a fin de año podía llegar a irse. El vínculo de Armani con River termina el 30 de junio del año que viene, es decir, dentro de una temporada, pero no sabe si lo va a renovar. La realidad es que también mucho dependerá de lo deportivo, porque veo bastante difícil que Armani deje River en medio de una Copa Libertadores. Como dije anteriormente, el equipo ya está clasificado para jugar al menos la fase de grupos de la edición 2024, por lo que si River llega a avanzar a los octavos de final, veo complicado que el guardameta se baje del barco en ese momento. Después, está claro, hay una cuestión que tiene que ver con lo familiar y personal que seguramente Armani ya está viendo desde hace bastante tiempo, sobre todo con el objetivo de volver a Atlético Nacional en Colombia. Pero creo que no le significaría quizás mucho inconveniente, en vez de irse a mediados del año que viene, irse en diciembre del 2024. Pero para eso, claro está, debería renovar su vínculo, y en caso de prolongarlo, nadie lo renueva por 6 meses. Como mínimo va a renovar su contrato por un año, por lo que River debería facilitarle una posible salida a finales del 2024. Esto es algo que seguramente se puede arreglar sin ningún tipo de problema.
La relación entre Armani, la dirigencia, el cuerpo técnico y los hinchas siempre ha sido básicamente espectacular. Es verdad que el arquero no ha tenido grandes ofertas para abandonar el club, pero cada vez que se le ha preguntado por una posible salida, siempre ha manifestado que está contento en River y que planea cumplir su contrato. Y es más, cuando estuvo más cerca de irse, lo renovó con una cláusula de $8 millones para que a River le quedara algún ingreso importante en caso de que le tocara partir por algún ofrecimiento un tanto excepcional, porque ya recordemos, tiene 36 años, por lo que parecería muy complicado que lo venga a buscar un equipo importante. Se había hablado de una chance de que podía llegar a irse a jugar a los Estados Unidos, que ahí sí están buscando jugadores quizás un tanto más experimentados y de mayor edad, pero en definitiva el deseo de Armani, por lo menos por lo dicho por su representante, es terminar su contrato en River, es decir, hasta el 30 de junio del 2024 va a defender el arco más grande del mundo y después se verá, dependerá mucho de lo deportivo y de las ganas del futbolista de seguir en el máximo nivel en cuanto a exigencia. Y vamos ahora a hablar del partido del martes. En definitiva, es cierto que en el video de mañana, lunes, y también en la previa que voy a estar subiendo el martes, antes del encuentro ante Inter de Porto Alegre en Brasil, voy a meterme muchísimos más detalles en relación a esto, pero De Michelis tiene que resolver una duda muy importante y es ¿quién juega? Hay 9 nombres que parecería estar confirmados para el próximo día martes, que son Armani, Casco, González Pires, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Rodrigo Aliendro, Nicolás de la Cruz, Ezequiel Barco y Lucas Beltrán. De los 3 futbolistas que aparecen en pantalla, que no son 3 nombres cualquiera, son 3 nombres verdaderamente muy pesados, 2 van a jugar. El otro día, frente a Inter en el cotejo de ida en el Estadio Monumental, De Michelis se decidió por los 2 mediocampistas, es decir, por Enzo Pérez y por Nacho Fernández, pero el nombre de Pablo Solari siempre va a estar presente, por lo que hizo en el segundo tiempo, porque la primera pelota que tocó frente al elenco de Porto Alegre fue gol y porque después terminó marcando el otro que le dio el triunfo a River en el primero de los cotejos de estos octavos de final. Entonces el DT tendrá que decir, es verdad, está jugando ahora de visitante y la presión la tiene el otro equipo, la realidad es que el Inter es el que tiene que salir adelante para igualar la serie rápidamente. Por eso mismo esto podría llevar al DT a repetir el 11 inicial que arrancó el primero de los cotejos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el nivel del millonario mejoró con el ingreso de Solari, por lo que debe decidir en definitiva qué es lo que va a suceder. La realidad es que el equipo jugó mejor con Solari, pero también es cierto que el equipo va a tener más equilibrio con los 5 mediocampistas. También es verdad que antes del encuentro de ida, la duda era Solari o Nacho. Y también es cierto que en el compromiso en sí, el que terminó saliendo para que entrara Solari fue Enzo Pérez, por lo que no sabemos qué es lo que va a pasar. Las 3 situaciones se han dado, es decir, en su momento cuando Enzo Pérez estaba lesionado, River jugó con Aliendro de número 5, con Nacho a su costado y Solari arriba con Beltrán, y de hecho no le fue mal, porque por ejemplo le ganó a Fluminense 2-0 en el Monumental, pero acá estamos hablando de un partido de visitante en Brasil por los octavos de la Copa Libertadores, donde el equipo no puede de ninguna manera, por ejemplo, quedar mal parado nunca. Es verdad, con Solari vas a tener más peso ofensivo, de hecho se nota cuando Beltrán gira, por ejemplo, y tiene un compañero al que darle la pelota, pero también hay que ver qué es lo que prioriza el DT. Seguramente con el correr de los minutos en el partido hasta pueda realizar el cambio invertido. Si juega Solari, a lo mejor en el segundo tiempo decide sacarlo para que ingrese Enzo Pérez o Nacho, el que esté en el banco de suplentes, pero todo dependerá de lo que decida en este día domingo y mañana lunes, porque serán 48 horas claves para decidir el 11 inicial. Y para finalizar vamos a hablar de un superávit histórico. River cerró otro ejercicio positivo y proyecta una inversión millonaria para el próximo periodo. La comisión directiva del más grande aprobó los números del último ejercicio, que arrojó un superávit de 6.500 millones de pesos. Además, presentó el presupuesto para la próxima temporada, donde proyecta inversiones millonarias en obras y en el fútbol profesional.
Hubo muchas cuestiones que se analizaron en la reunión de comisión directiva, pero lo más importante tiene que ver con la tesorería del club. Andrés Balota, máximo exponente en esta área de la institución de Núñez, expuso los números y los resultados fueron contundentes. El superávit de River en el periodo 2022-2023 fue de 6.500 millones de pesos. El dato más llamativo es que el más grande consiguió este saldo positivo con ingresos genuinos vinculados con el sponsoreo, el naming del estadio, que ahora se llama Más Monumental, la venta de entradas en cada uno de los partidos y también la cuota social. Estamos hablando de que todos estos números son sin considerar la venta de futbolistas en los últimos mercados de pases, y sabemos que River ha vendido muy bien en los últimos recesos, por ejemplo las ventas de Julián Álvarez al Manchester City y la de Enzo Fernández al Benfica de Portugal. En cuanto al ticketing y al aporte de la cuota social, hay un elemento central. Entre socios y Somos River, el millonario alcanzó en la actualidad 335.945 miembros activos, lo que lo convierte en el segundo club del mundo con mayor cantidad de asociados. Una manera de cuantificar la participación de la masa societaria en la totalidad de estos ingresos y que permite también explicar por qué River logró llenar 40 veces de manera consecutiva el Estadio Monumental. Y en cuanto al presupuesto que se va a destinar para la siguiente temporada, la comisión directiva aprobó el jueves el cálculo de recursos de gastos e inversiones para la 2023-2024, que incluye dos cuestiones muy interesantes. Por un lado, está contemplada una inversión de $50 millones en infraestructura, y por otro lado habrá 30 millones destinados al fútbol profesional y 7.500 millones al fútbol formativo. En lo que respecta a las obras, el próximo periodo apuntará a varios objetivos: finalizar las tareas en el Estadio Monumental, cuya idea está que se termine a mediados del 2024, la construcción del nuevo edificio para el área educativa en todos sus niveles, la construcción de un polideportivo, la remodelación de los vestuarios de socios y la puesta en valor del nuevo predio otorgado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado para el desarrollo de un centro de alto rendimiento destinado a las divisiones juveniles e infantiles, tanto del fútbol masculino como femenino, y muchos otros detalles que quizás no son tan relevantes, pero que también estos ingresos van a ser utilizados para mejorar cada uno de estos sectores. Ahora tanto el balance como el presupuesto deberán ser sometidos a la consideración de la Asamblea de Representantes de Socios para su total aprobación. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, claramente el mercado de pases está entrando en una etapa muy pero muy importante, porque los equipos europeos, como ya sabemos, van a empezar a moverse de manera más firme en este mes de agosto, y por eso mismo es normal que aparezcan ahora ofrecimientos cada vez más importantes. Está claro que perder a Beltrán y a De la Cruz para River sería algo muy negativo de cara a seguir peleando la Copa Libertadores. Obviamente también mucho depende de esto del resultado del martes. Si River sigue, sería lo negativo; si River no sigue, lo más seguro es que algunos futbolistas se vayan con mayor facilidad en comparación a lo que está tratando de hacer la dirigencia en este momento, que es retener a la mayor cantidad de jugadores posibles, poniéndolos en la vidriera pero con cifras muy pero muy elevadas. Y en cuanto al cotejo en definitiva del martes, River tiene que ser muy inteligente, jugar con la desesperación de un Inter que sabemos que tiene buenos futbolistas, que tiene jerarquía individual en su plantel, pero que como equipo todavía le falta mucho. River debe aprovechar eso, porque claramente en cuanto a funcionamiento es el último campeón del fútbol argentino y está muy por encima del elenco de Porto Alegre. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.